Dice la palabra, voy a leer desde el versículo número 1. Nos dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a imagen, ni a ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Vamos a dejar hasta ahí lo que es este pasaje y vamos a orar. Padre, amado Dios, venimos esta noche siempre, Padre amado, porque este es el lugar donde podemos reunirnos, donde podemos alabarte, donde podemos tener comunión unos con otros. Te pedimos que nos ayudes, que nos animes. Sabemos, Dios, que hay cuántas cosas que van interrumpiendo nuestro caminar espiritual. Hay enfermedades, hay desánimos, hay indisposiciones, Señor. Incluso hay pecados, pero ayúdanos, levántanos, danos siempre ese espaldarazo, Dios, para poder seguir adelante. Tráenos esta noche tu enseñanza, tu palabra. Queremos, Dios, ser conocedores de la doctrina. Queremos conocer cuál es tu manera de ministrar al hombre y en el particular a tu iglesia. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Te lo suplicamos, lo pedimos, lo creemos. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Cristo. Yo le voy a pedir, hermanos, que tenga su Biblia preparada, porque vamos a trabajar con algunos versículos. En esta noche vamos a hablar de las maldiciones generacionales. Este es un tema que es importante tocarlo y lo vamos a tratar de tocar de una manera breve, sencilla, y es importante hacerlo porque son enseñanzas que vienen teniendo bastante auge dentro del campo de la iglesia. Son enseñanzas que, por supuesto, traen un mensaje que en lugar de ayudar, en lugar de motivar a la iglesia, lo que hacen estas enseñanzas es confundirla. Entonces, por eso tomábamos a bien a ver algún detalle de estas enseñanzas que por cierto son herejías, pero que usted puede ver líneas de iglesia dentro de
dentro de las redes, dentro de las televisoras, que esto es parte de sus doctrinas. Pero claro que nosotros no estamos en esa dirección, y por eso es que es importante el ir aclarando estos detalles, aunque lo hemos dejado ir pasando de largo porque, bueno, creo que todos nosotros ya tenemos una mediana o pequeña idea de que esto no es correcto. Pero siempre es importante documentarlo, confirmarlo a través de la palabra. Por ejemplo, esta enseñanza de las maldiciones generacionales o ancestrales, le dicen otros, también le dicen las maldiciones familiares. Otros le llaman las maldiciones de iniquidad. Esos 3 o 4 nombres es importante mencionarlos porque le puede sonar en algún momento que le hablen a usted de las maldiciones familiares, de las maldiciones generacionales, de las maldiciones de las iniquidades. Por ejemplo, vamos a ver que esta enseñanza que las personas, por supuesto, vienen arrastrando, vienen enseñando, y la enseñanza que ellos vienen dando es que los pecados que cometieron los antepasados, fíjese bien, estos pecados vienen manifestándose en las posteriores generaciones. Estos pecados basados en estos versículos que estoy leyendo acá, y vamos a ver algunos otros versículos, por eso le decía que tenga ahí su Biblia abierta. Vamos a ver, entonces su tema o su tesis es de que los pecados ancestrales, los pecados que cometieron los abuelos, los bisabuelos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, todo eso se viene dando y se viene manifestando en la vida de las nuevas generaciones. Por ejemplo, si la persona tiene alguna tendencia a asuntos de brujería, asocian estas líneas de enseñanza que es porque los antiguos tendrían esa tendencia a lo que sería el asunto de la brujería. También manifiestan que si alguien es violento es porque ese ancestro era una persona violenta. Si alguien es ladrón es porque esa persona trae esa tendencia, ese genes, trae esas conductas de los antepasados. Si es un gran mentiroso, también es asociado cualquier cosa que se manifieste como lo que es el pecado, pues todo eso se asocia. Si la persona es promiscua, es porque tu antecesor o tus antecesores eran así. E incluso también introducen dentro de estas maldiciones generacionales lo que son los asuntos de enfermedades, ¿verdad? Porque si la persona era gorda es porque tu ancestro era gordo, o porque el ancestro murió de cáncer, tendría
traes esa genética de ser también de la misma situación. Todas estas cosas, por supuesto, son cosas que afligen, hermanos. Son cosas que alarman a las personas que estamos dentro de las iglesias, y nos alarman porque pues sí están o estarían llevándonos a un sinnúmero de especulaciones. Nos estarían llevando a que pues vos sos ruin, vos sos temeroso, vos sos cobarde por estas y estas razones ancestrales. Vamos a ver, y ellos dicen que todo esto es porque nuestro árbol genealógico fue infestado por la iniquidad. Es decir, la razón, ellos enseñan eso. Si usted va a una iglesia de esta línea, esto es bien conocido dentro de sus miembros, a tal grado que luego a usted le dice: mire, este niño es así de rebelde, es así, actúa de esta manera, porque es tendencia ancestral. Es un asunto que lo trae el niño. Y usted va a escuchar personas de eso, y usted inmediatamente, luego que oye expresiones de esa, usted ya sabe cuál es la tendencia de esa hermana, de esa iglesia, de ese hermano. En este caso, fíjese que vamos a ver, eso es lo que ellos argumentan, que el árbol genealógico nuestro está infestado por el pecado o por la iniquidad. Y algunos se atreven incluso a decir que este pecado generacional se viene jalando a través de el esperma y el óvulo. O sea, ese esperma va dejando ahí una huella, o va dejando allí una parte para que luego eso se vaya transmitiendo. Y vamos a ver, por supuesto, hermano, que todo esto es una cosa que realmente, decíamos, trae una tremenda confusión. En primer lugar, esto es un caso, fíjese bien, le voy a explicar esto. Esto es un caso que está tratando el Señor acá, porque este es uno de los pasajes que los que tienen esta enseñanza herética, porque es una enseñanza, es una herejía. Por lo menos la va a encontrar en el capítulo número 34 del mismo Éxodo. La va a encontrar en Deuteronomio 5, 9 al 10, y hay en otras partes donde se va hablando de lo mismo que estamos hablando aquí en el capítulo número 20, versículo 1 en adelante. Pero acá, si usted le pone atención, por eso es importante, ¿verdad?, que nos reunamos para estudiar la Biblia. Como decíamos, en primer lugar, esto es un caso de idolatría. Pues el contexto nos está diciendo a qué se está refiriendo este caso. Es un caso específicamente, en primer lugar, de idolatría. Es un caso que los padres, luego que han salido de Egipto, ¿verdad?, debían de evitar lo que es afectar a sus hijos con el pecado de la idolatría. Sencillamente, eso es lo que el Señor les está alertando y les está anunciando, que ellos, es decir, los hijos, los padres que han salido de Egipto, que vienen vienen con sus vidas llenas de idolatría, de todo lo de Egipto. Acuérdense que
Luego que en el desierto no vino Moisés, hicieron un becerro. Es decir, traían una infinidad de idolatría en sus corazones. Y eso es lo que aquí el escritor o Moisés en este capítulo 20 está tratando. Está diciendo que deben de cuidarse los padres de la idolatría, porque esto de la idolatría va a afectar a sus hijos. Esto de la idolatría va a ser una afectación sobre las descendencias que vienen, que alcanzarían hasta la tercera, hasta la cuarta generación. Es decir, el Señor sabía que este pecado era y sigue siendo un pecado muy contaminante. Es un pecado, la idolatría, que llevará tiempos, diríamos, decenas de años para que esa tendencia idolátrica pueda parar. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá, si nosotros lo leemos, no te harás imagen alguna, dice el verso 4, ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni lo que está abajo de la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. El tema, el trasfondo, el contexto es idolatría. Y le dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Aquí lo que está haciendo el Señor es advirtiéndoles a los padres que se cuiden de la idolatría, porque la idolatría puede afectar, si no se trabaja, si no se detiene, hasta la cuarta generación. La idolatría puede llegar hasta a muchas otras generaciones, como lo está diciendo acá, ¿verdad? Entonces, lo que Dios está haciendo acá es dando una alerta que se cuiden de este pecado, que se cuiden. Y eso es, dice acá, vamos a ver, acá no encuentra usted ninguna maldición. Aquí lo que el Señor está diciendo, yo voy a visitar la maldad, es decir, el pecado. E incluso, dicho de otra manera, si ustedes no se cuidan de la idolatría, y eso es así, ¿verdad? Si ustedes no se cuidan de la idolatría, ustedes van a ser los culpables de que yo tenga que visitar la maldad de aún hasta de la cuarta generación. Es decir, ustedes son los culpables, porque de hecho dice la misma palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios, si los padres no tuvieron cuidado, estoy hablando de los israelitas, si ellos no tuvieron cuidado, van a afectar a sus hijos hasta esas generaciones que está mencionando, y van a afectarlos tanto que el Señor los va a visitar esa maldad. Dicho de otra manera, los va a enjuiciar, por como decíamos que nadie puede quedar ileso de lo que es la intervención de Dios sobre el pecado. Entonces acá vamos a ver que no dice de ninguna maldición. Yo no sé de dónde se sacan de estos versículos tales y cuales cosas. Por ejemplo, eso es lo que dice. No hablan de maldición ni de otra cosa, sino específicamente del pecado de sus descendientes que va a afectar a los otros. Ahora vamos a ver, es acá donde
vamos a usar entonces la Biblia. Por ejemplo, vamos a ir corriendo en Jeremías. Váyase al profeta Jeremías y vamos a leer lo que dice Jeremías 31. En el capítulo número 31 dice en el versículo número 29. Rapidito vamos a trasladarnos a esos versículos para que podamos avanzar. Dice: en aquellos días no volverá. Voy a usar la Biblia que usamos. Decíamos verso 29. Dice acá: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, y los descendientes, los hijos, tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los descendientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está diciendo acá la misma palabra es que aquí no se inculpa al hijo, o que se quiera inculpar al padre por sus pecados, por los pecados que alguien está cometiendo. Acá lo que está diciendo: en aquellos días dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, porque los padres pecaron, entonces los hijos tienen esa herencia del pecado. Claro que aquí dice que no, ¿verdad? Eso no es así como dice. Y vamos a leerlo hasta el 30. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Es decir, aquí no se está generalizando. Aquí no está diciendo nada de que el pecado de mi bisabuela sacó esta muchachita, el pecado de mi bisabuelo, ese viejito era bolo y por eso es que me ha salido bolo. Y todas esas cosas, hermanos, locas, aparecen ahí. Y váyase al versículo vamos a irnos a Ezequiel 18, corriendo, porque no tenemos mayor tiempo. En Ezequiel capítulo número 18, esto a usted le va a servir. Capítulo 18, verso 4 en adelante. ¿Qué dice ahí? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿Y qué más dice? Y el alma que pecara, o dicho de otra manera, la persona que peque, ¿qué le pasa? Morirá. Es decir, es un asunto muy individual, es un asunto muy personal. El alma que pecare, esa morirá, está diciendo el versículo. El hombre que está diciendo este versículo, número 4, ¿verdad? Lo vamos a leer de nuevo, porque esto es importante. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Es decir, cada persona, yo soy su creador, para explicarlo de esa manera, y son creación mía. Así como el alma del Hijo. El Hijo también es parte de mi creación. Y el alma, o el individuo, o la persona que pecare, esa morirá. Y está diciendo, mire qué interesante, vea el versículo número 20. En el versículo número 20 está repitiendo: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado de los padres, ni el Padre llevará, ¿qué dice? El pecado del Hijo. Es una cosa muy personal, muy individual. Veamos Isaías 43, 25, corriendo.
En Isaías 43, 25, versículo número 25, mire lo que dice en este versículo: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, ni me recordaré, dice acá, no me recordaré de tus pecados. Aquí está hablando, aquí es una contraposición de la falsa enseñanza herética de los pecados generacionales. En este caso, hermano, vamos a ver, le voy a decir esto y es importante. Las escrituras interpretan las escrituras. Este es un principio que no podemos nosotros como irnos por posturas puramente caprichosas de alguien. La escritura interpreta la escritura. Allá dice los padres, bueno, visitaré hasta la cuarta generación. Pero acá dice que el alma que pecare, esa morirá. Aquí la escritura se está interpretando ella sola. Vamos a ver. Lo terrible que, hermanos, esto se da de estos pecados ancestrales es que esto es una enseñanza que está en muchas iglesias. Es una enseñanza que predomina en muchos lugares. Pero que el que tiene afinado el oído, el que tiene olfato, el que tiene Biblia, el que tiene doctrina, luego va a detectar. ¿Acaso no es detectable cuando usted, una persona que dice ser cristiano, luego le dice, fíjese que el Eterno? Esa palabra ya le dice de qué línea es esa persona. Ya ese del Eterno es un evangélico que la pica de judaizante, que el Eterno, que no sé qué, ¿verdad? Y por ahí, entonces este asunto, luego que usted va o nosotros vamos aprendiendo de lo que son las herejías, las mentiras, esto no es otra cosa sino una herejía. Bueno, por ejemplo, dicen que Cristo perdona pecados, pero el creyente debe de dar un paso más. Luego de que ellos no le están diciendo que Cristo no perdona los pecados, porque eso usted puede escucharlo y va a decir, no, si están diciendo que Cristo perdona los pecados. Pero el punto es que ellos están luego enseñando que es necesario que el que ha creído, el creyente, dé un paso más, y ese paso más debe de ser para la liberación de los pecados ancestrales, que debe de dar un paso para bueno, recomiendan que hay que hacer un estudio de los ancestros, que hay que ver, y cuando se ha hecho un estudio, recomiendan los métodos, cómo puede ser esa persona liberada de esos pecados ancestrales. Y están recomendando, ¿qué diríamos? Por eso es que menos mal que ha bajado un poco lo que es el asunto de los encuentros. Ese asunto que tuvo gran auge hace algunos años atrás, es decir, pero eso no quiere decir que eso ya pasó a la historia. Eso sigue vivo, nomás que se ha mutado de otra manera, ¿verdad? Pero eso sigue ahí. ¿Y qué es lo que se hacía con esos movimientos de iglesia que usted ha visitado, de encuentros que usted mismo ha ido, ha sido entusiasmado? Lo entusiasmaron y fueron más de algunos de los que estamos acá. ¿Y a qué lo llevaban?
Yo no sé cuáles son los métodos ahora, pero los métodos pueden ser más subliminales, más con estrategia. Pero en ese tiempo lo que se hacía, ¿verdad? Era el que esos pecados ancestrales había que ir a esos lugares donde lo despojaban de todo y de comunicación y sucesivamente, y lo encerraban, y ahí usted ponía en unos papeles cuáles eran los pecados de los cuales usted estaba siendo más afectado, y luego le enseñaban y luego le decían que había que hacer ritos, y hacían unos ritos, quemaban animales ahí y ahí confesaban y declaraban esas palabras de declaraciones, declaraban que esos pecados ancestrales y que esa persona ya había quedado libre de esos pecados ancestrales. Y lo que tenía que hacer era esa persona ya cuidarse. Pero no sé si usted me lleve el hilo, que a la conversión hay que sumarle eso. Cuando yo ya di el paso de haberme convertido, yo tengo que dar ese otro paso para la exploración. Primeramente, si vamos a ver si yo tengo una tendencia de mentira, si yo tengo una tendencia de robo, tengo una tendencia diríamos de promiscuidad, tengo una tendencia de vicio, tengo una tendencia de lo que sea. Entonces lo mandan a explorar cuáles son, y entonces ya lo hacen transportarse hasta donde usted pueda ser informado de esos ancestros. Y ahí es donde vienen las declaraciones, las confesiones que lo dejan libre de los pecados ancestrales, y que la persona, como decíamos, tiene que, en este caso, cuidarse. Hermanos, esto no es otra cosa sino una herejía que niega la gran obra de la cruz de Cristo. Esta es una de las terribles y peligrosas herejías que se están predicando y que tienen bastante auge. Esta herejía prácticamente está negando la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando hablamos de sana doctrina, no se deje ir con el dulce de la sana doctrina. Porque ahora todo el mundo, aunque esté patas arriba, le dice: venga, porque aquí hay sana doctrina. Pero usted debe de saber qué significa sana doctrina. Porque los que predican esto le hablan de la sana doctrina, ¿verdad? Y como decíamos, esto es un asunto que, hermanos, va en contra de la gran obra de Dios. Por eso todo aquello que vaya en contra de la verdad, todo aquello que vaya en contra de la obra que Cristo hizo una vez para siempre, todo el que vaya en una contrariedad de esa obra es un hereje. Está predicando una herejía. Y de ahí es donde se necesita mucho cuidado en las iglesias. De ahí es a donde uno puede ir valorando qué es una cosa. Porque a veces uno generaliza: no, si aquí estos cantan coros, hablan lenguas y es la misma doctrina. Tenemos que investigar, tenemos que saber cuál es el concepto de doctrina. En este caso, vámonos a Hebreos. Váyase al capítulo
número 10 de la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10, rapidito porque ya vamos terminando. En el capítulo número 10, verso 14, ya lo tenemos, que se oiga un poderoso amén. Dice en el versículo número 14 del libro de los Hebreos, verso 10, porque con una sola ofrenda, diga conmigo, hizo, léalo todo, perfecto para siempre a los santificados. Así que no necesita dar ese otro paso para ir a ver cuál era el pecado que tenía la abuela. Hizo para siempre, hizo siempre a los santificados. ¿Y qué más dice? Y nos atestigua lo mismo, el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ¿verdad? Y en sus mentes las escribiré. Vamos a leer hasta el 18. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, es decir, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. El que tenga oídos, oiga. Y sobre todo los que están escuchando a través de esta transmisión, que oigan. ¿Dónde entonces aparece la obra redentora de Cristo? Estos versículos son poderosos, donde nos está diciendo con el texto, con la veracidad, porque con una sola ofrenda hizo perfecto. Los que hemos recibido a Cristo somos perfectos. Ya no necesitamos ver si el abuelo era bolo. Ya no necesitamos si el abuelo era bravo. Él nos hizo perfecto. Que se oiga un poderoso amén. Y nos atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el nuevo pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que tenga oídos, como decíamos, oiga. Juan capítulo 8, verso 36. Si el Hijo os libertare, ¿qué más dice? Seremos verdaderamente libres. Y lea conmigo el versículo número 11 de el capítulo número 8. Se refiere a la mujer pecadora. Le dijo el Señor, ¿dónde están los que te condenaban? Y le dijo, no, ya se fueron, no te condenaron, ni yo te condeno. Vete. ¿Y qué más dice? No peques más. Punto. La obra completa. No peques más. Colosenses, rapidito, capítulo número 2. El libro o la carta a los Colosenses, en el versículo número 2, habla de la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Verso 14, corriendo, dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Oiga, este versículo número 14 es poderoso realmente, ¿verdad? Cuando está diciendo que Él anuló el acta. Usted y yo, como pecadores, teníamos una gama, teníamos una camándula de pecados tremendamente enormes. Pero Él, en su muerte y en esa cruz,
clavó esa acta, todos sus pecados, mentira, ladronismo, brujería, homosexualismo, todo los clavó en esa cruz. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Filipenses 1:13 habla que Él puso el sello de su Espíritu Santo en aquellos que Él ha salvado. Que se oiga un poderoso amén. Ahora, hermanos, veamos también en segunda carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las mañas viejas, los pecados esos que hacíamos, las mañas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Que se oiga un poderoso amén. Esta doctrina herética, hermanos, oiga bien, niega la responsabilidad, niega la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal. Cada quien tiene una responsabilidad personal. Cada quien no debe de buscar excusas que él es así porque él no tiene culpa. Alguien puede decir: bueno, pero si hemos predicado que heredamos el pecado de Adán, pero ese es el pecado federal, no es el pecado individual. El pecado, eso es un pecado general que se dio, la humanidad se arruinó, pero ya cada quien viene pecando por sí solo, por su naturaleza caída. Ya cada quien. Entonces, en este caso, no se puede buscar excusa. Es que, mire, hermano, yo no puedo dejar este vicio, yo no puedo dejar el homosexualismo porque mi bisabuela dicen que era lesbiana. Yo no puedo, no hay excusa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esta enseñanza, hermanos, herética, niega la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal. Cada quien es responsable. El alma que pecare, esa morirá. Aquí no se trata, y esas excusitas, es que por la culpa de mi mamá, es que mi marido no me deja ir a la iglesia, es que mi mujer no me acompaña, es que realmente no. Cada quien tiene una responsabilidad personal. No es un asunto de generalidades. Entonces, en este caso, hermanos, vamos a ver estas enseñanzas heréticas. Estas enseñanzas heréticas transversan el evangelio de la gracia. Mire, esto es terrible. Da lástima oír a personas, da lástima escuchar a personas decir: fíjese que ese problema de enfermedad suyo es ancestral. Y da lástima escuchar a personas creer eso. Por eso es que hay que leer la palabra. Por eso es que dijo Cristo: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que vamos allá la verdad, en ella vamos allá la salvación. La escritura la escritura interpreta la escritura. Nosotros no necesitamos intérprete de la escritura, no necesitamos un doctor que nos venga a dar cátedra. Nosotros tenemos el intérprete, que es la misma palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué la escritura es la intérprete de la misma escritura? Porque cuando allá está diciendo: voy a visitar hasta la 4ª generación por tu pecado, ahí no hay ninguna maldición que Dios está diciendo: te maldigo. La única maldición que el Señor hizo fue con respecto a lo que hizo Adán. Malditas será la tierra, pero es el único que puede maldecir, porque Él es soberano.
Pues de ahí que yo voy a venir arrastrando todas las picardías y todas las maldades y todas las barbaridades que hizo mis antepasados. No, dice la palabra, si Cristo nos libertó, somos verdaderamente libres. Somos libres. ¿Cómo? Imagínense que si a nuestros niños les andamos enseñando estas cosas tan feas y tan antibíblicas, hermano, van a ser monstruos. Vamos a ver, desinfestar a alguien que venga con estas tendencias no es fácil. Yo me he encontrado con personas que más bien quieren hacerme a ellos a creer esto. Que van a estar, enséñeme, vamos a ver, yo quiero entonces que no sea el pastor a donde yo voy, que sea la escritura, interpretando la misma escritura, enséñeme esos principios. Y entonces, pero la gente no quiere, la gente cree lo que dice el pastor y ahí se muere. Si el pastor dice que, hermanos, que hagan cualquier herejía, que hagan cualquier cosa, ellos lo hacen. No sigamos, nosotros no sigamos tendencias puramente humanas, caprichos humanos. Sigamos la palabra. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino. Que se oiga un poderoso amén. Si el pastor dice que ya no son 3 las divinas personas, sino que son 5. No, dice el pastor, ya dijo que son 5 y yo le creo. Por eso es que da tristeza el católico. El católico se va en lo que dice el cura. Pero aquí hay algo, y no debe de ser ni lo que diga el cura ni lo que diga el pastor, sino lo que dice la Biblia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de lo que dice la palabra. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso es lo que se requiere hacer. Entonces esta es una doctrina tan perversa, y es tan perversa porque niega la eficacia del sacrificio de Cristo. O sea que tengo que hacer yo algo, entonces luego de mi conversión tengo que ir a ver quién me hace declaraciones para luego que esos pecados ancestrales puedan retenerse y que pueda yo permanecer toda vez me cuide de ello. Por supuesto, hermanos, por supuesto, lo que Dios pide de la iglesia es santidad. Eso es lo que pide de la iglesia. Lo que me pide a mí, lo que le pide a usted como iglesia, lo que le pide es santidad. Santidad. Él no le está diciendo, pues sí, porque esto se da para excusas, pues. Pero Señor, si mi abuelo no hubiera sido así, yo quiero, pero ya ve que este asunto. El Señor lo que pide es a su iglesia santidad. Santidad. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para la santidad? Lo que se necesita para la santidad es haber tenido un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Allá dice, pero es que fíjese que hay algo que quiero que no se me escape y que quede aquí dentro de esto. No vamos a negar que hay tendencias, pero son tendencias casi igual como sucede en el capítulo 20 de Éxodo. Son las tendencias que cuando un padre está dando mal testimonio, de alguna manera afectará a algunos de sus hijos y no a todos. El que está dando mal testimonio afectará más de algunos de sus hijos
Pero eso no se le puede llamar pecado ancestral. No, eso es mi conducta está afectando al otro. Y el otro está susceptible si el papá es malcriado, el hijo es malcriado, pues son conductas en este caso. Por eso, como decíamos, lo que necesitamos siempre es un genuino arrepentimiento, una genuina conversión. Porque cuando tengamos una verdadera conversión, vamos a llenar las expectativas de Dios, vamos a ser santos, vamos a santificarnos. Si no hay un arrepentimiento, fíjense que esta cosa todavía la tenían los discípulos del Señor. Esto lo venían arrastrando los judíos. Porque le dijeron, Señor, ¿quién pecó? Es la misma idea. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Le dijeron, los discípulos tenían este problema, pero menos mal que es ahí donde entra la santificación progresiva. Uno va progresando. Cada vez usted lee la Biblia, cada vez usted se congrega, usted va progresando en la santificación. Por eso hemos dicho que hay la santificación posesional, que es cuando Dios lo toca a uno. Cuando uno se convierte, ya es posesión de Dios. La santificación progresiva, ya eso es todo en la vida. Uno está progresando espiritualmente, está creciendo, está obedeciendo, está ajustándose. Y la santificación total es cuando ya estemos con Dios. Entonces los discípulos, de hecho, ya en la santificación progresiva, ellos corrigieron ese error. Pues, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor le dijo, ninguno. Ya, la gente es pecadora de hecho. Pero en este caso le dijo el Señor, esto se da para que Dios sea glorificado. Pero tenían esa tendencia. Pero qué bueno que ahora nosotros tenemos la Biblia. Así que, ¿verdad?